Aquí comienza. Emisora de Claraboya. Con Aldo Suárez. ¡Robatrol, viejo! Te vas a paranoiquear con tu teléfono. Hacemos radio. Buenas, pero muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a la Claraboya de viernes místicos y de misterios. Quien te habla, Aldo Suárez, y el equipo de producción, conformado por el señor Gabo Zeta, el señor Edgar Neira, el señor Edgar Rivero, el señor Miguel Elías y el señor Javi Bautista. Nachito Nómada Loco, la señorita Andrea Barrios, Angie Araujo y Yanecita Arizaga. Y estamos acá prontos para arrancar lo que es este programón el día de hoy, porque bueno, viste, esos temas que nos gustan y que, viste, esconden esos ribetes bastante interesantes para hincarles el diente entre todos. (21:07) en una fresca, aunque no, bastante cálida, clima, ¿no? Noche en la ciudad de Montevideo. Ya estaban en el día de ayer, antes de ayer, el día de las playas, sin embargo, viste, no se ha podido todavía ir a la playa, pero en estos días, ¿no? Pero ya
ya va a venir, porque estamos ya el sol en Capricornio y en plena época estival. Claro que no estamos solos, por supuesto, porque en el chat, que es la vida de todo esto, el señor Nómada Loco por ahí, el señor Miguel Elías, el señor Serafe de Gracia, el señor de Poder Plano, el Agua Escala, el señor Javier Pero Bautista, el señor pero Encito Río World, que se estaba despidiendo porque me parece que muy tarde por allá por Italia, el señor Nicolás Mendoza y Darío Castelvi, el señor Oscuridad de la Luz, infaltable la señorita Natus TP Nivelar, qué grande Natita, que va a estar con el 8º encuentro de TP Nivelar por allá por Argentina. Qué bueno. Maxi Biasotti por ahí también, señoras y señores, el Gaboceta, el Índigo Conspiranoico. ¿Quién más tenemos por ahí? Bueno, y se me empiezan a repetir en el diálogo con la gente. Bueno, buenísimo. Ya para el arranque del viernes de hoy, que en general vienen bastante tarde, así que me han madrugado. Bueno, vamos a estar leyendo un capitulito de este libro, Tratado de Ciencia Oculta, de Rudolf Steiner. Es dentro de todos los materiales que siempre tenemos a la vuelta, libros de cabecera, de gente que otrora ha justamente hecho tratados para que aquellos que recién arrancan con el tema de esto de buscar en el Brian, te voy a poner el Brian acá, ahí está, ¿viste? El Brian o el Brian para los conocidos. Para aquellos que, como en mi caso, ¿no? Soy, si cabe el término, un obsesionado de las capacidades que tiene nuestro Brian, ¿no? Porque acá está todo. Realmente acá es donde está todo. Evidentemente no es novedad para nadie, pero hay como un mal concepto, y es increíble esto, que acontezca incluso hoy día en la medicina, incluso en la neuromedicina y demás, ¿no? Porque son campos de estudio que evidentemente son profundísimos, absolutamente profesionales, de absoluto rigor científico y todo lo que en realidad conocemos. Pero ¿qué pasa? Hay una parte enorme que se ha separado en algún momento, y qué mal le ha hecho, porque intentamos, mirá lo que te digo que se ha separado las manifestaciones sutiles que propicia nuestro cerebro, por buscar siempre en la forma, buscar siempre en lo material, qué es lo que pasa dentro de él. Y ahí es donde nos encontramos, ¿no? Con esa contradicción enorme, con esa dificultad además, de poder hallar verdaderamente qué son las cosas. Porque las manifestaciones poco y nada tienen que ver con el cerebro en sí mismo. A ver si nos entendemos. Para una manifestación específica de un sentimiento, por ejemplo, o un estado de la persona, un estado emocional, las neurociencias y el estudio del cerebro entienden que hay una parte acá, ¿viste?, que se activa en el cerebro cuando, ¿no?, las personas en un estado específico, ¿no?, están en un estado específico. Fenomenal.
Entonces tienen identificado incluso los chijetes de químicos, ¿no?, que larga el cerebro, ¿no?, para regular y establecer determinado tipo de cosas de comportamiento, ¿no?, en específico de ese tema. Pero el tema no se aloja allí. Allí se manifiesta físicamente y allí incluso se puede alterar. A ver, desde los años 20 que se viene haciendo lobotomías transversales, cualquier tipo de judeada al cerebro, del cerebro de humanos vivos incluso, en los que a cráneo abierto se ha intentado tocar, manipular y hacer un montón de cosas para ver qué hacía el ser humano, para ver cómo reaccionaba, ¿no? Pero eran todas cuestiones mecánicas, todo como si tratáramos de tocarle o modificarle el algoritmo a un androide, porque en definitiva eso es lo que era. Pero en sí no se encontraba el sufrimiento, por ejemplo, que le provocaban a la persona, porque además era todo muy mecánico, toda una acción y reacción y anotar eso. Hoy día tenemos una tomografía computada, por ejemplo, en donde esto que tenemos marcado acá se ve claramente, ¿no? O sea, una persona se le somete a un determinado estímulo y, ¿viste?, en la etapa frontal o posterior del cerebro, en algún lugar, en alguna región, ya se identifica que hay una actividad cerebral. Fenomenal. Como decíamos, allí podemos ubicar que ante determinada manifestación, ¿no?, esa es la zona del cerebro que está afectada. Fenomenal. Pero ahora, nada, poco y nada, tiene que ver con la específica emoción que evoca el cerebro. Es decir, una persona podemos identificar, como siempre decimos, perfectamente, ¿no?, lo que es una manifestación de amor, ¿no?, claramente. Fenomenal. Y decimos, esta persona, ¿viste?, está enamorada. Cuando le ponemos una pantallita con el amor de su vida, resulta, ¿viste?, que a esta persona se le manifiesta, ¿no?, una región ahí, ¿viste? Amor, ¿no? Pin, se manifiesta. Fenomenal. Ahora, ¿dónde está el amor? ¿Está ahí el amor? ¿Es esto? ¿Está alojado ahí el amor? No, en absoluto, para nada. Esa es simplemente la manifestación física de un estado de sentimiento que ya lo capta no solo el cerebro, y digamos incluso el cerebro secundario que es sino ya el cerebro primario de este individuo, que no es nada más, ni nada menos, ni nada más que el soronca, sí señores, el corazón. Se dice que este es en realidad el cerebro principal y fundamental, que hay una cantidad de actividades que no la rige específicamente el cerebro, sino este otro organito que no es y pasa a ser fundamental. Esta es la introducción. Esta es simplemente la introducción. Tenemos material, video, tenemos, como te digo, libros, un montonazo de cosas para ir viendo. Quédate por ahí porque obviamente arrancamos con el tema. Señor. Estás en Emisora La Claraboya. Hacemos radio. Suscríbete a nuestro canal y redes sociales.
Gracias por comunicarse con Confitería. Recuerde que si desea realizar un pedido, puede visitar nuestra tienda online. Ser atendido por el primer operador disponible, digite 0. Este canal no pertenece a religión, logia ni organización oficial alguna. Su contenido expresa una opinión personal basada en la investigación real. El mismo expresa una opinión y está amparada en el artículo 19 de la UNESCO sobre los derechos y la libertad de expresión. Emisora de Claraboya. Hacemos radio. Bueno, tenemos la visita de María Luján, la mamá de Maxi. Qué crack. No me acuerdo haberte tenido antes por acá, pero bueno, del año pasado nos dio albergue en su casa. Conocimos a su loro parlanchín, un crack absoluto. Y nos tomamos unos mates, unos desayunos en la casa. Dormimos tan bien. Estamos ahí con el Gabo Zeta, con el faraón, Carlitos, que hace pila que no lo vemos, con Rubencito Basualdo, qué crack realmente, y con el Maxi, un crack absoluto. Así que un beso enorme, querida. Teníamos también al Chalo por ahí, que no lo habíamos nombrado. ¿Quién más? Bueno, Maxi, que nos habíamos confundido, era María Luján que había entrado y lo saludamos como Maxi, pero estaba el Maxi también por ahí. Miguelito Elías, por supuesto que lo habíamos saludado. René está por ahí, Peña, bienvenido. Y el Arcito Neira, que si bien lo habíamos nombrado, no estaba en el chat. Así que bueno, señoras y señores, seguimos. Después vamos a volver a la pizarra en sí, ¿no? Pero, viste, aún a día de hoy, y morirá la humanidad sin saber de una cantidad enorme de respuestas inconclusas. ¿Qué es específicamente el amor? ¿Qué es? Nadie sabe, ¿viste? Porque es como la gravedad, podemos describir sus efectos, podemos describir qué hace, cómo es, pero no qué es, ¿viste? Podemos conocer todas sus manifestaciones. Y en el caso del amor, por supuesto, podemos decir que sabemos lo que pasa es que pensamos en la mujer y pensamos en la pareja. Nos olvidamos que el más grande amor que puede tener una persona, si es padre, es un hijo. Así que, o sea, ya el arquetipo de amor como una pareja, ya, ¿no? se desvincula de la mente de uno. Después hay personas que no han tenido hijos, pero que incluso ni siquiera han tenido, o a la altura de los acontecimientos, ni siquiera tiene un amor, y su amor pasa a ser, de repente, ¿no?, un integrante de su casa, otro era llamado mascota, ¿no? Un perrijo, un gatijo, por ejemplo. Entonces ese es el amor de su vida, ¿no? En sí podríamos, si queremos, y siempre vamos a estar dando como algún dato colateral con respecto al amor, es un profundo sentimiento y afecto incondicional a algo, ¿viste?
Eso es lo que en realidad nos atreveríamos ahí como a tratar de definir. Pero nada que ver en sí, porque entre lo que manifiesta, ¿no?, el cerebro primario y el cerebro secundario, y sobre todo en temas de amor, el que manda es el cerebro primario, que es el Soronca. Imagínate vos que lo peliagudo que es para la ciencia poder explicar realmente qué es. Y ese, ¿no?, como, ¿no?, el arquetipo mayor de lo que es una manifestación emocional, pero obviamente en todo el abanico emocional, y cada una de esas manifestaciones, qué lucecita prende o qué parte del cerebro se activa, pero en sí, si vamos ahí al cerebro, diseccionamos y tratamos de ver qué es, no vamos a encontrar absolutamente nada. Entonces, lo que nos compete hoy es justamente lo que sucede fuera de este sistema en sí, ¿no?, de manifestación de emociones, ¿no?, humanas. Bien se sabe que para estudiar, ¿no?, estas manifestaciones del cerebro, por eso sirve la tomografía computada, porque ya no tiene electrodos directamente en el cerebro. Antes, por la sensibilidad incluso de estos, era necesario poner en la cabeza, ¿no?, todo un casco lleno de electrodos y más. Pero se han dado cuenta que en la medida que se aleja más del cráneo, más se obtienen lecturas acerca, ¿no?, de las manifestaciones cerebrales. Entonces, la tomografía computada, ¿no?, está mucho más lejos incluso de la cabeza del cerebro y capta, ¿no?, mayormente todas las actividades que ahí aparecen, además de imágenes tridimensionales y todo más. Lo que nos compete hoy es las manifestaciones que tiene este cerebro, que ya no tienen que ver específicamente con emociones, sino porque una emoción es lo que entra al cerebro, digamos que es el comando, ¿no?, que entra a este hardware. Pero en sí, lo que nosotros intentamos en el día de hoy ver es lo que desde este hardware puede propiciar hacia la afuera. O sea, como cuando le ingresamos un comando al cerebro o a la computadora, y esta, ¿no?, va y lo manda a la impresora, y ahí lo imprime, y ahí lo vuelve, ¿no?, material, algo que nosotros elaboramos desde la pantalla virtualmente en la computadora. La computadora lo manda a la impresora y ahí tenemos materialmente ya algo que hemos elaborado. La analogía de la realidad, y por eso la computadora se inventa, ¿no?, tratando de imitar la realidad que acontece con el cuerpo humano, nos sirve esta analogía justamente como para, ¿no?, retroinversamente explicar lo que pasa con nosotros, porque ya hemos perdido esa historia, hemos tratado de imitar al humano, la voz con los instrumentos, ¿no?, los vehículos con el andar, ¿no?, las tecnologías con la capacidad de agarre y de elaboración, y todo es inherente al humano, y todo es imitación de. Bueno, hoy día, fíjate vos cómo se han dado vuelta las cosas, que para explicar fehacientemente cómo se maneja el ser humano, necesitamos recurrir a lo que hemos inventado, ¿no?, reflejo de. Muy loco, pero bueno, ¿qué va a ser? Es donde estamos parados. Así que, como la ciencia, ¿no?, llamado así, ¿no?, como también como arquetipo de la investigación y los hallazgos y demás, ha tergiversado este idioma, ¿viste?, ha separado las cosas. Para explicar lo que verdaderamente es y acontece con el ser humano, debemos, ¿no?, hacer esto retroinverso y
poder explicar con imágenes qué sucede desde nuestra mente para, ¿no?, llevar al campo de lo físico aquellas manifestaciones que son también muy inherentes a todo ser vivo, pero sobre todo al humano, que tiene la capacidad de dirigir a voluntad eso, y ver lo que pasa en el exterior, ¿viste? Entonces, por eso, la vedette de las manifestaciones de nuestro cerebro, ¿viste?, es esto que es un estado alterado de conciencia, que es el que propicia todas esas cosas que, si bien son normales, han quedado totalmente tapadas y ahora pasan a ser estados alterados, cuestiones supranormales, paranormales, ¿viste? Y la verdad que es una pena, es una lástima, ¿no? Porque cuando descubrimos que realmente eso es lo más real que tenemos, es una pena que se lo tome como algo irreal, fronterizo, ¿no? Pero bueno, estamos en el rescate de ello. Entonces dice la Mintipedia acerca del estado alterado de conciencia, dice que es un estado modificado de conciencia, es una condición significativamente diferente al estado de vigilia, que es el estado de conciencia, alerta, es decir, distinta al estado de ondas beta, propio de la fase circadiana en la que estamos despiertos. Esta expresión describe cambios en los estados mentales de un individuo, casi siempre de naturaleza temporal. Estados ordinarios y alterados, dice, existen muchos fenotipos en el estado de conciencia. Ejemplos claros son el estado de sueño y el estado de vigilia, propiamente estado de conciencia o consciente. Estados alterados que ocurren con frecuencia incluyen alienación, ¿no?, alucinación, depresión, euforia, éxtasis, intoxicación psicotrópica, rabia, shock, choque circulatorio, sueños lúcidos, psicosis, supuestas, dice, premoniciones y percepciones extracorporales, etc. ¿Cómo decir? ¿Viste? Esto es lo que en realidad da un poco de tirria, de rabia, con esto de supuestas premoniciones, ¿no? ¿Y cómo podemos decir a esta altura del partido supuesta cuando hay en los cuerpos investigativos y demás psíquicos que ayudan a resolver casos que son imposibles de resolver? ¿No? Con el concurso de justamente de una percepción extrasensorial, en la cual obviamente se hallan cosas que llevaría muchísimo tiempo, cuando no imposible, de hallar, ¿no? Si bien acá habla de premoniciones en sí, también es, ¿no?, la premonición es un estado, digamos, o una alteración muy pariente de esa percepción extrasensorial, ¿no?, de tener esa, ¿no?, percepción de cosas que aparentemente son intangibles, por lo menos, ¿no?, en lo inmediato al ser humano. Entonces digo, si bien son fenomenologías que son absolutamente normales e inherentes al humano, como decimos y repetimos y vamos a repetir muchas veces, esto ya es paranormal, supranormal, ¿no? Lo más normal del mundo pasa a ser, y no es el único caso obviamente, en nuestra era, lo extraordinario, ¿viste? Entonces, tras el rescate de esto, lo que estamos es tratando de reivindicar, de poner en primer lugar lo que verdaderamente es, lo que es inherente a nosotros y lo que hemos perdido a fuerza de justamente sacarnos de eje, ¿no? La alteración de la conciencia, dice, es una constante que aparece en la mayoría de los problemas psiquiátricos y en gran cantidad de problemas médicos, dice, punto, ¿no? Entonces ya ahí deja el estado ¿no?, un estado de alteración de conciencia como una patología, ¿viste?
desde acá y desde estos estamentos se ve a un estado alterado de conciencia simplemente como algo que no es normal para el humano. No. En su estado normal, dice, la conciencia permite al sujeto dar una respuesta apropiada a los estímulos sensitivos y sensoriales. Notablemente a los más complejos estímulos verbales, como escuchar, y las espaciales, como conducir. La alteración de la conciencia difiere de la vigilia, en que la vigilia depende tan solo del sistema de activación reticular y muestra la capacidad del sistema nervioso de adaptarse a una situación nueva. Los factores casuales más comunes incluyen trauma, accidentes cardiovasculares, drogas y otros envenenamientos, fiebres, desórdenes metabólicos, meningitis, infecciones, tumores cerebrales, desórdenes compulsivos, descompensación cardíaca. Muchas de estas desviaciones se estudian en investigación experimental y con frecuencia son estudiadas debido a que afectan a las decisiones en los negocios y en la economía. Cuando, por ejemplo, les importa 3 carajos, y así valga el término porque nos consta, que de pronto venga a la consulta con determinados niveles de estrés, una madre soltera que depende de su sueldo, de su trabajo, y se la medica de una manera en la que sin control, porque fíjense ustedes, se va y se le repite medicación, sin un control específico y exhaustivo de ver cómo se siente, qué es, si la dosis está bien, si en realidad fue efectiva, si no, ¿viste? Realmente eso pasa, me consta, no estoy hablando absolutamente de nada y no en un caso solo, no estoy hablando a la ligera. Y pongo mi nombre en ello, ¿no? Me consta que es así y que han tenido que ir personas a rogar por favor, ¿no?, que le cambien porque los deja drogui, porque los deja hace dormir en demasía, porque los deja totalmente fuera de sí cuando necesitan, ¿no?, de todo su conciencia para llevar adelante lo que llevan en su vida, ¿no? Entonces, a eso hemos terminado derivando en este estado en el que poco nos importa lo que pasa emocionalmente, ¿no? Y se habla de experimental, cuando, como decimos, desde los años 20, sino antes, se viene intentando saber qué es lo que pasa con el cerebro en un estado de profundidad enorme. Lo que pasa es que mientras tanto, o mientras no se unan las cosas que se deben unir, siempre van a ir en fronteras separadas, haciendo mucho más mal que bien, ¿no?, al desarrollo verdadero del ser humano, ¿no? Vamos a ver qué es la conciencia para algunos, para algunas personas que para nosotros tienen una sabiduría increíble, personas que han estudiado profundamente esto, que han sido obviamente enroladas por los sistemas de inteligencia que conocemos e incluso desaparecido en el intento, como lo es, por ejemplo, enorme investigador que hemos hecho un programa entero sobre él, Jacobo Grinberg, ¿no? Vamos a escuchar lo que él dice acerca de la naturaleza de la conciencia y lo importante y lo ilustrativo, ¿no?, que es. Realmente detrás o en el hecho, en la cualidad luminosa, está la conciencia. La luz no existe ni afuera ni adentro. O sea, no existe como un fenómeno físico, tal como luz. En el espacio lo que existen son una serie de ondas electromagnéticas, cambios fotónicos. Tampoco existe en la actividad cerebral como luz. Como luz, en esa cualidad perceptual, es conciencia. De la misma forma el sonido. O sea, el sonido a nivel de espacio, físicamente no existe sonido. O sea, no existe nada en el universo físico similar al sonido.
lo que llamamos sonido es una cualidad de la conciencia, tal y como la experimentamos. O sea, si tú analizas a nivel físico lo que percibimos como sonido, pues es un conjunto de cambios vibracionales de moléculas de aire, pero no hay sonido ahí, como tampoco existe sonido a nivel físico, fisiológico. O sea, si tú penetras al cerebro y tratas de encontrar el sonido ahí, tampoco existe. Entonces es también una cualidad de la conciencia. De tal forma que la conciencia podría, en este nivel, no de normas éticas, ¿no?, conceptualizarse como lo que está por detrás de cualquier acto perceptual, lo que sostiene la cualidad misma de la experiencia. ¿No? Enorme. Y además, ¿no?, hizo referencia a algo que es fundamental, que veníamos más o menos reseñando en la introducción, que no hay nada específicamente en el cerebro que pueda, ¿no?, justamente presagiar la presencia de, por ejemplo, el amor o esto, de lo que perciben nuestros sentidos como estímulos foráneos. Bien describe, y justamente en el tema del sonido, siempre ponemos el ejemplo, ¿viste? Aquel de los pianos. Bueno, se me desapareció acá. Se me desapareció. El pincelito, la cuestión es para escribir, o sea. Bueno, no tengo, se me desapareció. Pero bueno, esta figura vamos a referirla. Pero ¿se acuerdan que decíamos, ¿no?, porque él trata de describir que el sonido no hay tal cosa. Es una percepción, pero que es doblemente, si no más, pero por lo menos, vamos a ver, doblemente percibida. Porque por un lado está lo que es la manifestación de una alteración de las ondas, y en este caso ondas vibratorias, en el fluido aire, que hace que el aire que también se aloja en nuestros oídos, ¿no?, que esa vibración haga que al estímulo del aparato receptor específicamente de estas vibraciones, transformen para lo que nosotros es un sonido, ¿viste? Pero no hay nada allí, no hay un sonido específicamente. Y además, esto es esa manifestación física vibratoria, pero también una manifestación que es sutil y que es vibratoria, pero no vibratoria en el sentido en el que ya viene vibrando esas ondas, no, sino frecuencia de vibración, que la frecuencia ya es otra cosa distinta. Hay un experimento famoso, ¿no?, varias veces, de acá lo hemos nombrado, que atañe a la comprobación de estas frecuencias. Se han puesto dos pianos, ¿no?, herméticamente cerradas en dos piezas contiguas, y en donde obviamente, y al vacío, no hay forma de que, ¿no?, justamente esas ondas sonoras que salen desde el martillazo de una nota, ¿no?, se puedan percibir. Entonces, ¿viste?, en el vacío, en la extracción de aire, mejor dicho, ¿viste?, cuando uno pulsa la tecla simplemente se ve mover la cuerda, pero no percibimos el sonido, ¿viste? Porque esa cuerda justamente no estimula ningún aire que haga que se propague, ¿no?, su frecuencia. Pero ¿qué pasa? No es necesario para que el piano de al lado de la otra pieza contigua, que también está al vacío,
que no recibe ninguna vibración de nada y que en estas dos piezas herméticas, acústicamente aisladas, no es necesario que haya un aire ni que estén conectados para que la cuerda, la misma cuerda, vibre en el otro piano. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que justamente que hay una comunicación de frecuencias, hay una captación de frecuencia que va mucho más de la manifestación física. Y que eso es también lo que perciben nuestros sentidos, a la vez que se juntan con el estímulo sonoro por parte de la vibración del fluido aire, ¿entendés? Que hace que llegue a nuestros oídos. Entonces es muy interesante esto, porque ahí están estas dos cuestiones muy fundamentales que entran en juego y que para algún tipo de disciplina esto se conjunta, pero a la hora de ver, que son las percepciones, a la hora de ver cómo actúa el cerebro, a la hora de ver que hay otros tipos de manifestaciones de igual forma, que se podrían tomar de igual forma, pero sin embargo ahí se separan las cosas, ahí, ¿viste? Ahí no existe. Esa manifestación de frecuencia, de vibración, no tiene nada que ver, ¿no? Es paranormal, es supranormal, es anormal, es patológico. Entonces, fíjense que es interesante realmente esto, porque si nosotros unimos esa parte frecuencial, ¿viste? Con esa parte física, ¿no? La manifestación física que hace el amor ante el estímulo del amor. A una persona se le pone, como decíamos hoy, la foto del amor de su vida y se estimula una cierta parte del cerebro, ¿no? Entonces, pero que eso es el amor está ahí, no. Cortá el cerebro, ponele lo que quieras, ahí no va a haber ningún amor, no vas a ver nada. Y no vas a saber, lo mismo que se manifiesta eso es cuando, no sé, le muestran una manzana, una pera, ¿viste? Se manifestará en otro lugar, ¿viste? Sí, del cerebro, ¿cómo no? Se manifestará en otro lugar, pero nada, para nada, vamos a encontrar ahí lo que es una pera, lo que es, ¿viste? Incluso partir un limón, y digo, también se va a manifestar en el cerebro cierta parte, ¿no? Que se ilumina, o cierta parte de incluso estímulo directo, donde va a tirar, ¿no? Ahí como unos chorritos no solo energéticos en sí, vibratorios eléctricos, electromagnéticos, sino también estímulos en los cuales las papilas gustativas van a empezar a manifestarse, ¿viste? A salivarse. Digo, hay un componente de ptialina y demás que inmediatamente se va a manifestar. Pero, ¿viste? No hay nada que se llame limón dentro de ahí, ni sentimiento de limón, ni si yo voy después, más tarde, a tratar de mecánicamente activar eso, ¿viste? Voy a emular en el ser humano un limón, ¿viste? O sea, estamos muy lejos de ello. Sí, con grandes cosas. Hoy día se puede, y de hecho, ¿no? Hay un aparato que sí lo hace y muy bien, que es la tele, de generar una cantidad de cosas en el ser humano, cosas que no existen, cosas que no están ahí, o cosas que existen, pero, ¿viste? Como las visualizo, como te las pongo enfrente, ¿no? La gente cree que existe más, como por ejemplo una ola de robos. Ola de robos. ¿Cómo ola de robos? Hay que ir a las estadísticas secretas de los servicios de inteligencia y ver que en realidad todo se maneja en ciertas ondas, pero en sí los robos no bajan de determinado número y que oscilan dentro de los mismos guarismos todos los años, en todas las épocas. Se ven alterados por alguna u otra cosa de fenómeno natural, como hemos visto la otra vez, con la luna y demás, pero en sí, ¿no? Se tiene una misma cantidad de robos. ¿Cuándo hay una ola de robo y cuando es necesario para los medios de comunicación
poner, mostrarlos, ir, entrevistar a gente, ¿viste? Estar ahí al alpiste y televisarlos. Qué horrible, cuántos robos está habiendo, ¿no? Y el mes pasado no, claro, porque este mes te los están mostrando. Entonces eso, ¿no? Pasa a ser una ola de robos. ¿Y por qué? Y bueno, y porque es necesario implementar determinado tipo de modificación al Código Penal o justificar la vigilancia, justificar el pedido de documentos. Entonces la persona sale más con los documentos se estropean más, por tanto se renuevan más. Entonces, bueno, y eso es, ¿viste? Todo impuestos colaterales que los gobiernos recaudan, ¿viste? Porque en realidad, con la cuestión biométrica, con una cantidad de cosas, digo, no sería a esta altura, con el registro desde hace décadas de una huella dactilar, no sería necesario para nada llevar un carnecito que cuesta tiempo, dinero, toda una gran oficina, una cantidad de cosas. Es absurdo tener un documento hoy día, desde hace muchísimos años. El individuo quiere identificarlo, mete la huella en un lugar y ya está en el sistema. Pero no, eso no recauda, así que cualquier pavada tramitatoria que se le haga a la gente, y si es todos los años y todo más, mucho mejor, porque esos son los impuestos colaterales, que la gente incluso ni siquiera los une a los impuestos que paga, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que estamos hablando tiene que ver con estímulos foráneos que, ¿no?, se le ponen delante al ser humano y que le generan una cantidad de cosas en su interior, ¿no?, como frustración, bueno, miedo, obviamente, ¿no? Pero una cantidad de sentimientos que el ser humano lo pone en un estado de insatisfacción general, ¿viste? Y eso es buscado, ¿no? Y eso se propicia desde la afuera. Entonces, bien se sabe desde ahí cómo manejar esas cosas, porque se manejan, porque se hacen, ¿viste? Pero no para combatirlas, no para generar justamente todo lo contrario, que el ser humano se sienta bien, se sienta agradable, se sienta contento, que pueda manifestar sus dones, sus dotes, pueda desarrollarse como individuo. No, olvídate. Eso no va a pasar, no pasa. Sigamos viendo algunas manifestaciones que tienen que ver con la descripción. Hemos hecho la primera ronda. Sí, de la conciencia. Un poco difícil porque tiene dos lecturas: el nivel humano y la posibilidad de que conciencia se pueda describir desde otro nivel. Desde el punto de vista del nivel humano, pienso que el doctor Grimper tiene muchísima razón, porque el término conciencia es muy difícil de definir si lo limitamos exclusivamente a nuestro enfoque, a nuestro nivel. Pero desde un nivel trascendente, yo diría que conciencia, la cualidad que caracteriza de forma más precisa al término conciencia, es la de una presencia integrada, pues podríamos decir del verbo, es decir, de lo trascendente, de lo sutil, de lo que está más allá de lo contingente. Una presencia. Esa presencia se puede caracterizar pues por muchas cualidades y por muchos enfoques, pero en realidad es como si existiesen una serie de canales o de conductos a través de los cuales ese algo que también Carlos mencionaba, ese algo detrás percibe. La naturaleza de ese algo es la que los místicos han tratado de averiguar y han tratado de conectar, y eso les ha producido pues una serie de fenómenos que hemos llamado pues aparentemente milagrosos, pero creo que es una presencia integrada. Es una luz realmente detrás o en el hecho. Bien, lo importante que dijo, ¿no?, esta persona acá, ¿no? Una presencia integrada. Vamos a escucharme. Trascendente, de lo sutil, de lo que está más allá de lo contingente. Una presencia. Esa presencia se puede caracterizar pues por muchas cualidades y por muchos enfoques, pero en realidad es como si existiesen una serie de canales o de conductos a través de los cuales ese algo que también Carlos mencionaba, ese algo detrás percibe. La naturaleza de ese algo es
la que los místicos han tratado de averiguar y han tratado de conectar. Y eso les ha producido pues una serie de fenómenos que hemos llamado pues aparentemente milagrosos. Pero creo que es una presencia integrada. Por esto que decíamos de la separación de las cosas, pasa a ser extraordinario, milagroso, ¿no? Fronterizo, supranormal, paranormal, lo que realmente es totalmente, como decimos, inherente al humano, a la mente, a las manifestaciones, a los poderes propios que la propia mente tiene. Anita Sofía Pon, bienvenido, Chalo por ahí, Huguito Setur, y teníamos por ahí también al Tano, al otro Tano, Rolando, bienvenido, querido. Gracias por tus palabras. Y qué más estaba por ahí que me pareció haber visto en la vuelta. Bueno, ya lo veré. Entonces, preesencia es algo que es previo a la conciencia. Claro que sí, claro que sí. Vamos a seguir con más de estos pensadores e investigadores místicos. Con todos estos procesos lógicos de raciocinio matemático que todos tenemos y que aprendemos a realizar a través de nuestra experiencia de vida, ¿no? Y que tienen por propósito fundamental desglosar la realidad, categorizarla y hacerla familiar. Este es un tipo de conciencia, no la última, solamente un proceso de conocimiento. Desglosar la realidad, ¿no? No la última, solamente un proceso. Por propósito fundamental desglosar la realidad, categorizarla y hacerla familiar. Este es un tipo de conciencia, no la última, solamente un proceso de conocimiento. Pero hay un tipo de conciencia mucho más profundo, a la cual los tibetanos llaman yeshe. Y este tipo de conciencia la definen con una sola palabra, luminosidad. Y no es que sea una bola de humo luminosa que tengamos en algún lugar del cerebro y brille, sino es simplemente la capacidad de iluminar, en otras palabras, de hacer presente y de hacer parte de, un poco lo que definíamos como simplemente el conocimiento en sí, el darse cuenta. Y de hecho conciencia se puede traducir como darse cuenta. Pero aquí volvemos a otro problema. ¿Quién se da cuenta? ¿Y de qué? ¿No? Entonces este es un problema que se trata mucho dentro de la tradición budista. No hay un punto central que se dé cuenta. Es un proceso unificado, pero muy complejo de definir también. Acá, esto era una entrevista, es un panel de varios personajes de distintas áreas, ¿no? Con su nivel de estudio. Hay un chamán, un neurocirujano, estaba Jacobo Greenberg, que es un investigador bastante más amplio, ¿no? pero también era, bueno, habían pasado la chapa de cada uno de ellos, la verdad que era realmente a nivel científico y a nivel de investigación mística, unos monstruos cualquiera de ellos, ¿no? Esto es una entrevista como de los años 70, 80, y es muy rica porque la verdad que tiene una cantidad de cosas para sacar. Obviamente que les voy a dejar el link porque es algo imperdible, ¿no? para verlo. Ya lo habíamos tratado algunas cosas de esta, pero viste, siempre es bueno venir sobre lo específico. Vamos a seguir viendo algunos aspectos más sobre todo estos individuos, pero déjame pasar. Vamos a leer un poquito algunos, introducción capaz que sería de este tratado místico de Rudolf Steiner, ¿no? Sobre el tratado de ciencia oculta. Las claves de la evolución del hombre y el universo. Y vamos acá al capítulo 4, la evolución cósmica del hombre. Y hoy vamos a ver más o menos, ¿no? Los aspectos que se tratan,
como obviamente, y primero que nada, requiere de un estado de individuo de propensión, ¿viste? De interés, de curiosidad, ¿viste? Pero también un estado, porque digo, vos podés tener una curiosidad, como podés decir, sí, que tengo en el debe estudiar guitarra, no sé cuánto, ¿viste? Pero es un debe y es una fantasía en realidad. Porque lo que vos quisieras es que mañana verte ya tocando guitarra. Y ese camino, al llegar a ello, realmente uno al final derrapa en el hecho de ponerse a intentar. Porque para ello tenés que tener el estado ese del alma en el que te encante y en el que realmente es algo que te ha quedado en el debe y algo que sí o sí vas a querer hacer. Y en esa fibra te lleva el hecho de que no solo te vas a comprar la guitarra, la vas a tener ahí y vas a todos los días, ¿viste? A intentar tocarla, ejercitarte, ¿viste? Y ese es el estado que uno, para cada una de las cosas que debe encarar, debe tener, ¿viste? Y no está exento, obviamente, esto de ponerse a tratar de recuperar lo que es un sentido ulterior en uno, lo que es algo que está escondido en nosotros y que es fundamental que saquemos a relucir, ¿viste? Entonces la fantasía entre convertirme en el gurú, en el místico, en el buscador de la luz y el estado en el que estamos, está ese trecho, ¿viste? Entre la fantasía de aprender a tocar guitarra. Ya nos vemos como una persona consagrada, si es que se puede lograr ese estado. Y entonces queremos, ¿no? Comernos todo el estado previo, la predisposición, ¿no? El goteo constante que tiene que tener el hecho de ir, ¿viste? Viendo una cosa, viendo otra, nutriéndome de un programa, de otro, ir haciendo acopio de ello, ¿viste? Para ir logrando despertar realmente ese estado de conciencia del que veía. Entonces, dice, como sabemos, el hombre está compuesto de 4 partes: el cuerpo físico, el cuerpo vital, dinámico o etérico, el cuerpo astral o emocional, asiento este último del yo verdadero. El yo elabora y transforma progresivamente 3 cuerpos. Por obra de esta transformación aparecen abajo los 3 aspectos del alma: sensibilidad, razón y conciencia. Más arriba, los 3 aspectos del espíritu: yo espiritual, espíritu de vida y hombre espíritu. Estos diversos aspectos de la naturaleza humana tienen relaciones numerosas con diversas partes del universo, siendo su evolución solidaria con la evolución cósmica. Mediante el estudio de esta evolución se penetran las profundidades más misteriosas del ser humano. Es evidente que la vida humana está ligada de todas las maneras al medio en el que se desarrolla. La ciencia exterior, de acuerdo con los hechos que ha observado, está obligada a deducir que la tierra donde vive el hombre pasó por una larga evolución. Esta evolución remonta a estados de nuestro planeta en el que el hombre no existía en su forma actual. Ella expone, como este hombre, una cultura rudimentaria en sus principios y se ha elevado etapa por etapa hasta su civilización actual. Así es como esta ciencia sostiene que hay correlación entre la evolución del hombre y la del planeta que habita. El ocultismo examina las fases de esta doble evolución con la ayuda de un conocimiento que toma sus datos de la percepción ampliada por el desarrollo de los sentidos psicoespirituales. El ocultismo remonta el camino recorrido por el hombre y ve que el verdadero ser interior, la entidad espiritual del hombre, ha pasado en esta tierra por una serie de existencias. Ojo con esto. El ocultismo remonta el camino recorrido por el hombre y ve que el verdadero ser interior, la entidad espiritual del hombre, ha pasado en esta tierra por una serie de existencias. Así llega el ocultismo a este punto perdido en el pasado lejano, donde por primera vez se manifestó
ese ser espiritual en el modo de existencia que conocemos actualmente. Fue en esa primera encarnación cuando el yo empezó a aparecer en los tres cuerpos astral, etérico y físico, llevando consigo desde entonces el fruto de su trabajo terrestre a la existencia subsiguiente. Llevando consigo desde entonces el fruto de su trabajo terrestre a la existencia subsiguiente, o sea, el aprendizaje o el crecimiento o la evolución humana de una vida a otra. Cuando se remonta a esa época, se comprueba que en esta primera encarnación el yo se halló en presencia de un grado de evolución terrestre en que los tres cuerpos humanos ya estaban desarrollados y, en cierta medida, armonizados. Después de haberse unido una primera vez al organismo compuesto por estos tres cuerpos, el yo ha tomado parte de la evolución exterior. Antes, estos tres cuerpos progresaron sin el concurso de un yo humano, hasta que se produjo el encuentro con este último, ¿no? Pero el ocultismo debe remontarse mucho más allá de este primer encuentro si quiere responder a las preguntas siguientes. ¿Cómo lograron esos tres cuerpos llegar a ese estado evolutivo en que fueron capaces de darle hospitalidad al yo? ¿Cómo hizo eclosión ese yo y adquirió la capacidad de ejercer su acción en esa triple envoltura? Y repetimos, ¿cómo lograron esos tres cuerpos llegar a ese estado evolutivo en el que fueron capaces de darle hospitalidad al yo? ¿Cómo hizo eclosión ese yo y adquirió la capacidad de ejercer su acción en esta triple envoltura? Para responder estas preguntas es preciso estudiar por los medios que proporciona el ocultismo la evolución del planeta Tierra. Estas investigaciones nos conducen hasta el origen del planeta. Ese modo de observación fundado exclusivamente en los sentidos físicos no podrá explicar el origen de la Tierra. Hay hipótesis que llegan a la conclusión de que toda sustancia terrestre ha surgido de una nebulosa original, ¿no? Y esto raya, porque no estamos hablando ni de Big Bang, ni de creación, ¿no? de una Tierra, sino del lugar donde habita el hombre concomitantemente con la creación de este mismo, ¿no? Y en conjunción, ¿no? En desarrollo paralelo y armónico. No es el objeto de esta obra discutir acerca de ello, dice. La tarea del ocultismo consiste en no atenerse a los fenómenos materiales, sino en considerar las realidades espirituales que se hallan detrás de estos fenómenos. Si se tiene delante un hombre que mueve una mano, existe para el observador la posibilidad de adoptar dos puntos de vista. Puede estudiar el mecanismo del brazo y del organismo y describir este movimiento por sus caracteres físicos, o puede dirigir su mirada espiritual a lo que sucede en el alma del hombre, aquello que constituye las causas psíquicas de ese movimiento. ¿No? Y es interesantísimo esto, porque para eso incluso está lo que es la interpretación del lenguaje corporal, del lenguaje físico, de cómo una persona paradita ahí nomás, como siempre decimos, se describe, ¿no? Por la postura de sus hombros, la postura de sus caderas, por cómo está, cómo se yergue, por cómo camina, por cómo se balancea, por cómo mueve, gesticula sus brazos, su rostro. En todo momento somos realmente absolutamente transparentes para aquellos que sabemos leer. Si se tiene delante a un hombre que mueve la mano, existe para el observador la posibilidad de adoptar dos puntos de vista. Puede estudiar el mecanismo del brazo y el organismo y describir ese movimiento por sus caracteres físicos, o puede dirigir su mirada espiritual a lo que sucede en el alma del hombre, aquello que constituye las causas psíquicas de ese movimiento. Así es como observa fenómenos psicoespirituales detrás de todos los fenómenos físicos del investigador que ha pasado por la escuela de la percepción espiritual. Para ese observador, las transformaciones del planeta terrestre son el resultado de las fuerzas espirituales latentes
Y remontándose cada vez más a los anales de la vida terrestre, el ocultismo llega al punto en el que la materia ha empezado a existir, es decir, cuando esta materia, evolucionando, se ha desprendido de la espiritualidad. Antes existía solo el espíritu. La percepción espiritual aprecia el momento en el que aquel espíritu se condensó parcialmente hasta dar nacimiento a la materia, de una manera semejante, aunque más sutil, a la congelación parcial del agua contenida en un vaso. De la misma manera que se ve el cuerpo líquido solidificarse y transformarse en hielo, la percepción espiritual puede seguir el proceso por el cual un elemento antes puramente espiritual se condensa y da nacimiento a objetos, fenómenos y seres de naturaleza material. ¿No? Interesantísima analogía. Así es como el planeta físico ha surgido de un cuerpo celeste de esencia espiritual. Y todo aquello que está unido materialmente a esta tierra es una condensación de lo que antes estaba espiritualmente unido a ese cuerpo celeste. Pero es preciso no imaginarse que todo espíritu se haya transformado en materia. No, la materia representa solamente algunas partes condensadas de la sustancia espiritual originaria. El espíritu sigue siendo, aunque durante el estadio material de la evolución, el principio director y soberano de las cosas. Apenas unos párrafos del capítulo 4 de este Tratado de Ciencia Oculta de Rudolf Steiner, un libro que atesoramos y que, bueno, es fruto de consulta durante años. Así que por ahí van los tiros con esta historia. Quiero pasar un poquitito por el chat. Serás de Gracia estaba por ahí. Saludo querido para ti. Modo radio, lo más grosso, más arriba Miguelito dirías. Buenas noches, dice Clara Boyanos con mantequilla, dice Javi Bautista. Mi sueño preferido y que me hace feliz es poder volar. Me transforma en un ave gigante y negra y recorro lugares espectaculares. Dice Oscuridad de la Luz, que se desprende astralmente, ¿no? Que tiene un sueño lúcido, fronterizo con el desprendimiento astral y que, bueno, es maravilloso. ¿Sí? Ocultismo, vedado al ojo, yang, oculto, no quiere decir no visible, para el prócer. Sí, realmente las aportaciones de Miguelito Hería: para atravesar un trecho hace falta 3 cosas. 1 hizo el 2 al 3 y el 3 rodó lo que existe. 3 trecho hecho. Realmente, del dicho al hecho hay un gran trecho de eso. Ya lo hice una vez en el sueño, compuse la mejor canción de toda la historia del rock, pero cuando desperté no pude recordar cómo era. Si nos habrá pasado eso. Sí, nos habrá pasado. Camino del Tao. Aldo WL, camino. Do igual do, Aldo W, camino. Ahí me perdí, pero parecía que estaba bueno. Es refrescante este tema después de exponerme a tanta información de grafeno. Dice, sí, nada, nosotros nos hemos ido de grupos, de un montón de cosas, porque ya la sobreinformación por ese lado es tremenda. Ya sabemos todo lo que hay que saber a esta altura. Bueno, señores, vamos a ir con algún materialcito más en video que tenemos por aquí. Ya vamos casi llegando al final. Vamos a ver si... O sea, de la no identificación con la circunstancia. Yo creo que es un poco más complejo que la no identificación, porque en cierto momento uno se da cuenta que todo lo que sucede es parte de la identidad. Esto es, parecería como que hay un proceso intermedio de no identificación, en donde la observación es para mí la técnica más extraordinaria, porque
digamos, es como la evidencia fehaciente, clara, de que siempre en nosotros existe algo trascendente, sin ideología. O sea, no necesitas acudir a ninguna ideología, sino que está allí siempre, todo lo puedes observar. Y siempre hay algo que está observando con quien te puedes conectar. Y aquí lo pongo entre comillas semánticas, esto de con quién te puedes conectar. El simple hecho es que lo puedes observar y el observador se coloca fuera del evento. Pero después de integrar todos los eventos, o sea, cuando acompañas tu vida cotidiana de la observación, empieza a suceder algo. Empiezas como a encontrarte contigo mismo. Es una técnica, es una herramienta simplemente que te ayuda a unificar, porque por definición el observador es lo que unifica. Entonces, utilizando la observación, incrementas la posibilidad de unificación en ti mismo. Y llega un momento en que simplemente te conectas con la realidad, estás en la realidad. Y en ese momento, toda la discusión acerca de identificación o no identificación ya no existe. Estás más allá de identidades o no identidades. Pero tuviste que pasar por un periodo intermedio de desidentificación a través de la observación para llegar después a algo que es dificilísimo definir, lo que es ese contacto con la realidad, porque ahí ya no hay ni afuera ni adentro, ni siquiera hay observador, ni observado, no hay observador ni observado, simplemente eres tú mismo, y todo lo que acontece, acontece. O sea, acontece y no importa, todo es igualmente importante. Sencillamente todo acontece y nada, en realidad, pasa a tener un estado de prevalencia superior. O sea, que nada es importante en el grado también de importancia que nosotros le solemos poner a las cosas, ¿no? Y por ahí también funciona el fenómeno de lo que decidimos percibir, de lo que discriminamos en percibir, ¿viste? Nos afanamos en poner en cierto lugar de preponderancia lo que vivimos. O sea, hoy estoy angustiado por tal cosa y decido angustiarme, decido navegar en esas aguas, cuando sin ese tema, sin ese problema, ¿no? Sin ese paquete de ideas llamado problema, hace 2 horas no existía. Entonces mi estado era otro. Entonces viene un conjunto, un paquete de ideas llamado problemas, ¿no? Que se interpone en mi percepción, y a partir de ahí yo decido embuirme en él, ¿no? Y propagar incluso, por como está comprobado, por 7 horas, ese estado, ¿viste? En el cual no soy capaz de poder volver al estado anterior a esas 2 horas, en donde ese paquete, ¿no? De ideas llamado problema no estaba, ¿viste? Y eso lo volvemos en algo serio. Eso lo ponemos ahí delante nuestro y ¿viste? Lo propiciamos de tal forma y nos embuimos de él, nos vestimos de él y pasamos ¿viste? a tenerlo tan presente, a darle tanta importancia, ¿viste? Que en definitiva pasa a ser como prácticamente el leitmotiv de lo que estoy protagonizando, ¿no? Y cuán importante es poder identificar que eso es un paquete de ideas que depende de mí sentirme como hace 2 horas adelante, ¿no? O vivir ese tema de la manera en que decido vivirlo, ¿entendés? De la manera en que decido dedicarle, porque hay dramas que realmente sí son complicados, pero yo también decido cómo abordarlos, porque también puedo decir, bueno, ¿cómo me sentiré yo dentro de 1 año con esto que estoy protagonizando ahora? Y no, va a desaparecer absolutamente. Y bueno, ¿qué tal si decido
con esto, ¿no? sin que deje de desaparecer, sin que deje de afectarme, ¿no? Como en algunos casos las cosas afectan, pero ya viviéndolo como si hubiera pasado un año. ¿Viste? ¿Qué habrá pasado ahí? No desaparece, ¿viste? Pero sí, mi estado de ánimo tiene que ver más con algo superado que con algo que lo voy a transitar desde el dolor, desde el autoflagelo, ¿viste? Y llevarlo como algo, ¿viste? Tan importante que no lo es. Así que bueno, señores, muchísimas gracias. Bueno, compartiendo temas de viajes astrales y demás, el chat. Señores, desde acá, bueno, agradecerles absolutamente, como siempre, su compañía. Estos momentos de reflexión, estos momentos en el que abrimos ventanas para poder seguir investigando y demás. Les debo el link de esta charla, que en este momento paso a compartírselos. Y les dejo un abrazo enorme a todos. Les pido que pasen por me peguen una comentariada ahí en la caja de comentarios. Y que nos ayuda mucho. Y bueno, nada, nos vemos el domingo con más La Claraboya y con los temas lindos que tocamos los domingos. Señores, gracias enormes, se los quiere. Aquí finaliza Emisora La Claraboya. Soy un hombre honesto, paciente y sincero. Gracias por tu compañía. Vivo en sociedad, con conciencia cívica. Tu like y comentario nos ayudan mucho. Proletariado sin bien material. Hasta la próxima. Buen estudio y me desempeño en algunas ramas. Soy profesional. Emisora La Claraboya. Portes al fisco, puntual y certero. Con pagos al día, sin Hacemos radio. pero estoy enfermo. Casi ya no duermo. Me vino un amigo a desvencijar. Y dicen que no vivo en un globo sin tiro, que la tierra es plana. Me quiero matar. Me quiero matar. Me quiero matar. Tengo telescopio, conozco el lucero. Mi sueño astronauta nunca se me irá. Le enseño a mi hija, al vecino y al perro todos los efectos de la gravedad. Miramos Saturno